Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro Carta a los Romanos en su capítulo 13. Antes de iniciar vamos a revisar lo que vimos en el capítulo 12 y unos Shabbat pasados. En ese capítulo 12 Shaul inicia con una exhortación como miembros de la congregación de Yeshua para que renovaran sus mentes y se hicieran como un sacrificio vivo y santo. Entonces pasa a explicar en aquel capítulo 12 que cada uno ha recibido a Mashiach, por tanto debe ser semejante a él. Aunque todos en la Cajal no son iguales, porque todos son diferentes, pues todos reciben también diferentes dones. Y esos regalos o esos dones les son dados por Yeshua, porque él se los quiere dar por amor entrañable. Por tanto, el amor entre ellos debe ser fraternal, hermanos, es decir, como hermanos sin hipocresía, aborreciendo lo malo, siendo afectuosos unos con otros, con honra, dándose preferencia unos a otros, no siendo perezosos, sino animando a ser serviciales al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en la experiencia, dedicados a la oración, contribuyendo también a las necesidades de los de la Cajal y buscando siempre lo bueno para los de la Cajal. También les decía, bendigan a los que los persiguen y bendigan y no maldigan. Sean sensibles con los demás, no sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto de vosotros dependa, está en paz con todos los demás. Todo esto se los dijo porque les estaba hablando solo a los que se estaban congregando, sean judíos o gentiles, en la congregación de Roma. Entonces le dice, y deben estar dispuestos a ofrecer su regalo, el don que Dios le ha dado por amor entrañable, en beneficio de la congregación. Y entonces termina aclarándole que en la congregación también puede haber de aquellos que no son de Mashiach. Eso lo vimos en el capítulo 12. Hoy vamos a entrar al capítulo 13, un capítulo un tanto polémico por lo que vamos a ver, porque ahora la Cajal, Shaul les va a hablar o los va a instruir para que tengan, así como pidió un comportamiento dentro de la congregación, tengan ahora un comportamiento fuera de la congregación, es decir, se van a relacionar con gente que no son de la congregación. El contexto espiritual de este capítulo 13 debemos verlo primero recordando que cuando Shaul escribe la carta había un desequilibrio en esa congregación por lo que había ocurrido durante el gobierno del emperador Claudio. Acuérdense que Shaul está escribiendo esta carta por ahí en el año 50 aproximadamente, y en el año 44 o 45 el emperador Claudio, que no es el mismo al que se va a enfrentar Shaul, el emperador Claudio había decretado que los judíos que se habían rebelado entre ellos mismos, habían causado una situación en Roma, habían sido sacados de Roma. En aquel caso, Shaul a través de la carta intenta enseñarles el comportamiento de una Cajal de Mashiach. Se les habla cómo debe comportarse la congregación con el objetivo de poner orden y equilibrio, y concluyó que los de la Cajal deberían comportarse como un sacrificio vivo, es decir, hacerse semejantes a Yeshua y no tomar venganza por alguna ofensa. Ya en el año 40 y tanto, 45, 46, 47, este emperador expulsó de Roma a los judíos creyentes de Mashiach, de la congregación de Mashiach en Roma. Se desequilibró la organización o la congregación porque ahora los gentiles empezaron a ser un poco más que los judíos que creían en Mashiach. Entonces vamos a entender qué es lo que va a pasar ahora. Para comprender lo que Shaul va a enseñar en este capítulo 13, debemos conocer un poco el contexto histórico del mundo de aquel tiempo, del Imperio Romano me refiero. En el tiempo de Shaul, el Imperio Romano era lo que podríamos decir hoy un gobierno mundial. Es decir, había un orden mundial que buscaba transformar a las costumbres de ese gobierno mundial a cada nación conquistada, y entre ellos estaba la nación hebrea. Y dentro de esa nación estaba la Cajal de Mashiach.
Así que Shaul inicia por educar a la Cajal para que puedan enfrentar esta transformación que buscaba el gobierno romano. Esto no quiere decir que solo existía el mundo romano o el imperio romano. También estaban otros imperios como el chino, los indios, los hindú, pero esos mundos, por decirle así, no afectaban la Cajal en ese entonces, por lo tanto no estaban incluidos en estas cartas paulinas, porque eso no afectaba a la Cajal. Los chinos, los indios nada tenían que ver con los de la Cajal. Entonces es posible que Shaul en este capítulo, después que ha instruido a judíos y gentiles en la Cajal, en cómo comportarse dentro de la Cajal, ahora busca instruirlos en cómo relacionarse y vivir dentro del sistema de gobierno mundial, es decir, romano. Shaul, previendo que ellos puedan llegar a pensar que como son herederos del reino de Dios, regido por la Torá, no quieran aceptar las leyes terrenales y puedan ser imprudentes ante los gobiernos terrenales. Observe esto, Shaul sabe que ellos pueden decir, bueno, si ya somos de Mashiach, no nos interesan las leyes del mundo. Por eso él les va a hablar de las leyes del mundo versus las leyes de Dios. Las leyes romanas se basaban en alcanzar el éxito personal y las riquezas terrenales sin importar los sentimientos o el daño que se le pueda causar al prójimo. El contexto espiritual de este capítulo que vamos a ver es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El sistema de gobierno imperial o mundial que había en ese momento tenía su orden mundial basado en los emperadores romanos, exigía obediencia mediante leyes. Por tanto, Shaul tiene que preparar a la Cajal de Roma específicamente para que enfrenten este tipo de leyes con los que se van a encontrar. Las leyes o el sistema romano decide quién es castigado y quién no mediante leyes. También establece muchos dioses, incluyendo al emperador, y establece qué fiestas deben celebrarse. Todo esto iba a afectar lo que ellos habían aprendido de Mashiach. Entonces veamos, para entrar al capítulo 13, cómo terminó el capítulo 12. El capítulo 12 terminó diciendo esto, y es importante para entrar al 13. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así termina el capítulo 12 y entramos entonces al capítulo 13, verso 1, con un pasaje bien interesante que dice: sométase toda persona, es decir, sométase toda persona de la Cajal, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Shaul inicia este capítulo 13 instruyendo a los judíos y gentiles de la Cajal cómo deben comportarse con respecto a las autoridades romanas, es decir, a las autoridades del mundo de aquel tiempo. Para entender lo que dice Shaul, debemos recordar que esta congregación está ubicada en la cabeza del gobierno mundial de aquel tiempo, el Imperio Romano. Y este imperio era supuestamente un gobierno levantado sobre lo que era una república, la cual tenía una máxima autoridad, que era el emperador, quien también era considerado un dios. También tenía una asamblea de senadores, quienes ratificaban al emperador. En este caso, la Cajal era una minoría en Roma y tenía poco que ver con todas las legislaciones que se establecían en la ciudad de Roma. El orden mundial de aquel tiempo estaba formado por una élite de tiranos, reyes y hombres con riqueza. Es decir, era un mundo globalizado, pero mucho tenía que ver con reyesitos que habían en las naciones que estaban bajo el gobierno, y en una élite romana que era la que controlaba todo el imperio o todo el mundo globalizado de aquel tiempo. Entonces Shaul les dice a la Cajal: sométase toda persona. Eso incluye también a los que son de Roma, pero como él no le está hablando a los que son de Roma, sino a los que son de la Cajal, debemos entender que le está diciendo a la Cajal: sométanse ustedes a las autoridades que gobiernan. Shaul no está diciendo a los miembros de la Cajal que obedezcan todo lo que le mandan. Someterse es aceptar la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia, por
porque lo que te están ordenando no atenta contra tu vida. Por eso de inmediato Shaul va a decir, fíjense que dicen, sométanse a todas las autoridades, que gobiernan, pero luego agrega, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que para Dios los gobernantes son autoridades que Él permite para que hagan leyes que estén dentro de la voluntad divina, y por eso dice, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, los gobiernos existen para hacer el propósito de Dios, como se ve en Jeremías 27, 5 al 7, que dice, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra y la doy a quien es recto a mis ojos. Escuche bien, el Señor está diciendo, yo voy a poner al gobernante que es recto a mis ojos, pero eso va de acuerdo a un propósito que él tenga. Y dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor. Imagínense, está escogiendo a alguien que va a destruir a los de la Cajal en aquel tiempo de Jeremías, y escoge a alguien que no es de la Cajal para que vaya a reinar no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones de aquel mundo, de aquel tiempo. Y le dice mi siervo, porque lo escoge para que le sirva a su propósito. Y le dice, y pongo todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, es decir, rey de un imperio que se va a establecer sobre las demás naciones. Y vuelve a decir, y mire cómo lo dice, yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo o siervo mío. Es decir, que él es el que está poniendo a ese rey que no es ni siquiera de la congregación. Y dice, también pongo en él las bestias del campo que él le he dado para que le sirvan. Cuando él dice las bestias del campo, no es que un león va a servirle a Nabucodonosor. Cuando dice las bestias, ahí la palabra en hebreo es nefes allá, o sea, un ser viviente, o sea, una persona, pero le llama bestias. Y le he dado para que le sirvan, es decir, le he dado a todos los hombres para que sirvan a Nabucodonosor. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Es decir, lo que está ocurriendo acá es que cuando él dice sométanse toda persona a las autoridades, es que se sometan al que él va a poner, así sea una persona que no es de la congregación, una persona que va a llevar un propósito. En este caso, el propósito de Nabucodonosor era llevar el juicio que quería dar Hachén a los de la congregación de Judá por haberse comportado mal. ¿Qué quiere decir esto? Para entender mejor lo que dice Shaul sobre que se sometan a los gobernantes, debemos recordar que hasta el tiempo de Jueces el mundo estaba dividido en gentiles, paganos de todo el mundo, que vivían alrededor de la nación hebrea con sus 12 tribus. Es decir, que cuando el Señor está llevando a los hebreos a la tierra de Canaán, ellos no tenían un rey. El rey era Yeshua, era Hachén. Esta congregación, es decir, estas 12 tribus estaban rodeadas de gentiles paganos de todo el mundo que vivían en base a un gobierno de un rey. Tenían reyes humanos que los gobernaban, mientras que las 12 tribus tenían un rey que era Hachén, quien juzgaba a las 12 tribus a través de jueces escogidos por él. Pero llegó el tiempo en que el último juez de Israel, Samuel, quien había juzgado la corrección de las 12 tribus, apartándolo de todos los dioses extranjeros para que adoraran solamente a Dios, ese último juez Samuel quiso que sus propios hijos fueran jueces. Esto lo vemos en 1 Samuel 8:1,
que dice: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Escuche, fue Samuel el que puso a sus hijos, los escogió y les dijo: ustedes van a gobernar. No fue Dios. Pero los escogidos de Samuel, no de Dios, no anduvieron como escogidos de Dios, como se ve en 1 Samuel 8:3, que dice: pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, de Samuel, sino que se desviaron. ¿Tras qué? Tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Es decir, Hachén había escogido a Samuel y Samuel decidió que sus hijos, como si fuera una herencia, heredaran el gobierno sobre las 12 tribus para hacer de jueces. La respuesta de las 12 tribus a la situación de la corrupción de los hijos de Samuel fue pedirle a Samuel un rey. Escuche, fue pedirle a Samuel un rey como los reyes paganos. Nunca pidieron a Dios que les reconociera nada ni el favor de Dios. Es más, con esto estaban despreciando el sistema de Dios. Después que Hachén escucha a Samuel lo que les dice, él les va a explicar a las 12 tribus que han despreciado su sistema de gobierno por el sistema de gobierno del mundo, y les explica lo que ese sistema del mundo les hará. Eso lo pueden leer en 1 Samuel 8, 10 al 17, y termina diciéndole: ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá ese día. Entonces lo que está diciendo acá es: Dios pone reyes, como dice Daniel 2:21, Dios pone reyes y depone reyes, pero los hombres se tomaron la atribución, y en este caso estoy hablando de la Cajal, porque los reyes gentiles se escogían como les daba la gana, pero dentro de la Cajal Dios había establecido que él era el rey y el pueblo era su súbdito. Pero resultó que desde Samuel empezaron ellos a escoger sus propios gobernantes sin consultar. Entonces, cuando ven que la cosa se está complicando, no fueron a Hachén, sino que fueron a hombres, a pedirle a hombres que resolvieran el problema, y la mejor solución que encontraron fue que tuvieran un rey humano. Así que el primer rey humano de las 12 tribus fue Shaul, a quien Hachén permitió, no escogió, permitió por un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar a los israelitas de los filisteos. Pero después que terminó ese propósito, él lo desechó. Para entonces, ahí sí Hachén decide que David fuera el rey humano. Y después de esto, David decidió que su sucesor fuera Salomón. Vino una lucha de poder entre los hijos de David y algunos súbditos de David, y escogieron a Salomón, y el Señor permitió que David escogiera a su hijo Salomón y reinara sobre las 12 tribus. Esto trajo como consecuencia al final, todos conocen la historia de Salomón, que el reino se dividió en 12 en 10 tribus y 2 tribus. Reino del norte, reino del sur, 10 tribus y 2 tribus. Y terminaron comportándose como los reyes que ellos tenían. Los reyes llevaban la corrupción, llevaban la deshonestidad, llevaban la adoración a otros dioses, y todo esto termina entonces con una juicio por la cual vinieron los reyes de Asiria sobre las 10 tribus y Nabucodonosor sobre las 2 tribus que quedaban en Judá, y a esos Dios le llamó siervo mío a Nabucodonosor. Conclusión: cuando Dios coloca un rey, es con el deseo de que éste lleve a cabo su propósito. Pero los reyes humanos son dados a las pasiones humanas, por lo que una vez cumplido el propósito, Él los quitará. ¿Por qué? Porque todos van a terminar corrompiéndose. Todo esto el Señor lo hace, permitir que venga un gobernante, Él lo hace para que la Cajal aprenda de la debilidad humana de reyes y súbditos. Si se hubieran quedado con el rey único, el rey de reyes, no hubiesen ocurrido estas cosas, pero decidieron escoger a reyes humanos. Entonces, la Cajal debe ver esto
y volver a confiar en el sistema del reino de Dios. Allí vino entonces después todos estos reyes que ni eran de la Cajal, como Salmanasar, Sargón y Nabucodonosor, que fueron permitidos por Hachén para que enjuiciaran el comportamiento de los de la Cajal. Todo esto se puede resumir en Juan 19:11, cuando el Señor está frente a Pilatos, otro rey, otro gobernante, y Pilato le dice a Yeshua que no abría su boca. Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? O sea, el gobernador en ese momento, la autoridad humana que había en ese momento frente al Rey de Reyes, le está diciendo que tiene la autoridad, que se humilla ante él y le pida que lo suelte, o si no, lo va a crucificar. Y Yeshua respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. O sea que si él no le hubiera dado esa autoridad, Pilato no estaría frente a él jactándose de que tiene autoridad, porque en realidad la autoridad la da Dios. Y por eso le dice: por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, refiriéndose a todos aquellos que lo llevaron ahí y a los cuales vendría juicio. Con esto entonces lo que queremos ver es que Dios es el que trae los cambios de estaciones y de tiempo, es decir, en los países, en las naciones. Él instala y depone reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen discernimiento, dice Daniel. Es decir, que cada gobierno que viene es puesto para que ocurran cambios, para que vengan otros tiempos, y cuando este rey empiece por las pasiones humanas a corromperse, hasta ahí llegará su gobierno. Entonces, dicho esto y entendido que no es que Dios manda a la Cajal a postrarse ante cualquier gobierno, sino a que obedezcan a aquellos gobiernos cuyas leyes están en armonía con la Torá. Pero si las leyes no están en armonía con la Torá, entonces la Cajal no tiene por qué someterse a eso. Pero vamos a entender cómo debe hacerlo. En Romanos 3:2 dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, fíjense cómo lo va a decir, el que resiste a la autoridad, es decir, a los gobiernos que ellos mismos se han impuesto por sus votos o por sus escogencias, dice: el que se resiste a esa autoridad, y miren cómo dice, a lo ordenado por Dios, es decir, que Él es el que ha permitido que los gobiernos de los países estén en las posiciones que están, porque Él lo ha ordenado. Entonces la Cajal, la congregación, no debe resistirse a esa autoridad. ¿Por qué? Porque Dios ordenó esa autoridad. Dice: y todo el que se opone, el que se ha opuesto, puede recibir condenación. Vamos a leerlo. Dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, es decir, a esa autoridad que puso Dios, se ha opuesto. ¿A quién? A Dios. Y los que se han opuesto, ¿a quién? A Dios, sobre sí recibirán la condenación. Shaul lo primero que ha dicho a los de la Cajal es que respeten a los gobernantes terrenales, porque es Dios quien les ha permitido gobernar. Las leyes terrenales deben estar en función de no dañar al prójimo para que haya convivencia pacífica en una sociedad, y esto armoniza con la voluntad de Dios. Por eso les dice: por tanto, quien resiste a las autoridades está resistiendo lo que Dios ha instituido, y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos. Shaul, entiéndase esto, de ninguna manera está diciendo: acepten todo lo que les ordenen. Él está diciendo: disciernan. Si lo que se les ordena no daña al prójimo, y acuérdense que el prójimo es uno mismo, entonces esa ley armoniza con la voluntad de Dios, es decir, con la Torá. Y si es así, acéptalo, porque si
actúan sin discernimiento, puede ser que se estén oponiendo a algo que Dios está haciendo según su propósito, a través de ese gobernante que ha puesto. Entonces pueden recibir condenación. Y esto es lo que se evidencia en cuando le atribuyen autoridad a alguien dentro de una congregación. Recordemos en Hechos 4:18 que dice: cuando los llamaron, hablando de Pedro y Juan, que fueron apresados por los gobernantes del Sanedrín y llevados a juicio, dice, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, hombres, antes que a Dios. Esto es lo que ocurre dentro de una autoridad de congregación. Ahora miremos fuera de una congregación. Fuera de una congregación, Jeremías 27:8 dice: la nación y el reino que se niegue a servir a Nabucodonosor, rey de Babel, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel, o sea, que no acepte las leyes que le va a poner el rey, lo castigaré, dice Adonai. ¿Con qué lo castigaré? Con espada, hambre y pestilencia, hasta que haya puesto un fin para ellos a través de él. ¿Por qué Jeremías el profeta está diciendo eso en su tiempo? Porque Judá se quería rebelar a Nabucodonosor. De hecho lo hicieron. Y cuando lo hicieron, a pesar de que Jeremías estaba llamando a que se sometieran a las leyes que iban a venir de parte de Nabucodonosor, ellos se rebelaron y fueron llevados entonces en cautiverio. Los gobernantes humanos que creen que han logrado el poder por sus propios medios, como lo fue Nabucodonosor, acuérdense lo que le pasó, quedó loco y como un animal de campo. Así también Antíoco Epifanes, que fue el que hace el paralelismo de lo que es el anticristo. Él murió de una manera espantosa, lo mismo que Herodes el Grande y Herodes Agripa, su nieto. Todos murieron después que se creyeron tan grandes como Dios. Entonces, lo que está diciéndonos estos pasajes es que las autoridades son puestas por Dios por un propósito, para un cambio, para traer algo que beneficie a la Cajal. Pero si la Cajal no discierne esto y se opone, puede recibir justicia de parte de esos. Ahora, las leyes que estableció Nabucodonosor, Dios se las permitió. ¿Por qué? Porque el propósito era enjuiciar. Cuando envió a Pedro y a Juan al Sanedrín, él permitió que ese Sanedrín existiera, pero les quitó la autoridad de Dios, y por eso Pedro y Juan salieron tranquilos de eso, sin ningún juicio de muerte. Entonces vemos en 13:3 que dice: porque los gobernantes no son motivo de temor. Acuérdense que lo está hablando a la Cajal. No le teman. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conducirse con buena conducta. Mire cómo lo dice: porque los gobernantes que él ha puesto no son motivo de temor para los de buena conducta. ¿Quiénes son los de buena conducta? Los de la Cajal. Sino para el que hace el mal. El que hace el mal sí debe temer que va a venir una situación de juicio o amonestación por parte de los gobiernos mundiales. ¿Deseas pues, pregunta Shaul, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Shaul entonces dice: ¿por qué los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal? Es decir, todo el que hace el mal dentro del gobierno mundial, todo el que hace el mal, ojo, es el que va a recibir condena. Los que no temen no deben temer, porque están actuando en la conducta de los que siguen a Yeshua. Lo que está diciendo es que si los gobernantes hacen leyes que no están exactamente como en la Torá, pero no dañan al prójimo, sino que son leyes para una convivencia pacífica en la sociedad, entonces no debe haber temor de los gobernantes.
porque los de la Cajal se conducen con el bien, no con el mal. Él se está refiriendo a que los gobernantes pueden crear leyes para que la gente viva en una comunidad, como por ejemplo algo sencillo, el máximo de velocidad en una vía abierta es de 100 kilómetros por hora. Usted no puede ir a más de 100, porque usted va a recibir entonces una amonestación, y esa no es una ley que está escrita en la Torá, pero se armoniza con la Torá. ¿Por qué? Porque no le está haciendo daño al prójimo. Si una persona se excede de esa velocidad, entonces puede hacerle daño al prójimo. Lo mismo que si maneja en estado de embriaguez. Son leyes del mundo, pero que no van contra la Torá. Entonces se le dice, si ustedes se conducen de acuerdo a esas leyes que no van en contra de la Torá, no hay por qué temer, porque además ustedes son de la Cajal de Machía, y los de la Cajal de Machía se conducen con el bien, no con el mal. Por eso él hace el llamado a tener una buena conducta, diciéndole a los de la Cajal: deseas pues no temer a la autoridad, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. En otras palabras, compórtese como lo haría Yeshua. Luego le dice, pues es para ti un servidor de Dios para bien. ¿Quién? El gobernante que esté de turno, el funcionario que usted tenga en una institución a donde vaya, es un servidor de Dios, pero escuche, para hacer el bien. Si está haciendo lo malo, entonces no es un servidor de Dios. Si es un servidor de Dios, está para hacer el bien. Entonces, si tú, siendo ese servidor puesto por Dios para hacer el bien, el de la Cajal hace lo malo, entonces sí, ten temor, porque no en vano ese servidor que ha puesto Dios para hacer bien lleva también la espada que le ha entregado Dios como servidor de él, y él se puede convertir en un vengador que castiga al que practica lo malo. Shaul le está reforzando a los judíos y gentiles de la Cajal que los gobernantes están en el poder terrenal porque Dios lo ha permitido. Por tanto, así también permitirá castigo para los que, siendo de la Cajal, exhiben un mal comportamiento fuera de la Cajal. Por eso les dice, pues es para ti un servidor de Dios para bien. Es decir, el que Dios ponga como un gobernante, un primer ministro o un funcionario en cualquier institución donde lo encontremos, debe entenderse, o debemos discernir si es un servidor de Dios porque está puesto para hacer bien. Si ese servidor está haciendo mal, entonces debemos discernir que no es de Dios. Entonces, si Dios pone un servidor para hacer el bien, es decir, para que ayude a los demás, y se toma ese puesto para hacer el mal, Dios juzgará a ese servidor y lo condenará a su tiempo. Entonces Shaul le está diciendo a los de la Cajal, pero si hacen lo malo, ustedes los de la Cajal, tengan temor. Es decir, si el funcionario público está haciendo bien su trabajo, los de la Cajal no deben comportarse como cualquier mundano rebelde, porque ese servidor, si está haciendo el bien, no en vano ostenta el poder de la espada. Es decir, Dios, si está haciendo el bien, Dios le va a entregar los recursos para hacer juicio, aun sea sobre uno de la Cajal. El cargo de hacer justicia terrenal se lo da Dios, y lleva ese cargo porque él es el siervo de Dios para hacer bien, y está puesto para que los de la Cajal disciernan si está haciendo bien o está haciendo mal. Entonces dice en el 3.5, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Le está diciendo que se sometan porque Dios lo ordena, pero también que se sometan no porque le tengan miedo a los gobernantes, sino porque es un tema de conciencia, de ser de Yeshua, de ser de la Cajal, de comportarse como se comportaría Yeshua. Shaul entonces hace la siguiente conclusión, ya va a ir a concluir. Por tanto, es necesario someterse si el gobernante crea leyes que, aunque no están en la Torá, son leyes que no dañan la sana convivencia. Y hay que someterse a esas leyes del mundo que no van en contra de la Torá, no solo por razón de tener miedo a una multa o una amonestación, sino también porque los de la Cajal deben exhibir
un buen comportamiento ante las leyes que son para la sana convivencia. Aunque la ley no está dentro de la congregación, de la Torá, es una ley que no le hace daño ni a la Cajal ni a ningún otro humano. Lo que Shaul quiere concluir es que el miedo a ser castigado no debe ser la motivación para que los de la Cajal exhiban un buen comportamiento en una sociedad mundana, sino que el testimonio en la fidelidad de Yeshua debe ser el modo de vida. Es decir, la Cajal debe vivir de acuerdo a las promesas de Mashiach, tal como lo hizo Yeshua frente al Sanedrín, frente a Herodes, frente a Pilatos y frente a este mundo. Así debe ser el comportamiento de la Cajal. Cuando Yeshua se sometió a este mundo, se sometió porque había un propósito, como lo vemos en Hechos 4:27, que dice: esto ha sucedido, es decir, que enjuiciaron a Yeshua, lo llevaron a la cruz y lo ajusticiaron según leyes humanas, pero dice, esto ha sucedido en esta ciudad, en Jerusalén, desde que Herodes, fíjense todas las autoridades que va a mencionar, desde que Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, es decir, las 12 tribus, se reunieron todos contra tu santo siervo Yeshua, a quien hiciste el Mesías, para hacer lo que tu poder y plan ya había determinado de antemano que debía suceder. En otras palabras, lo que estamos viendo es que Yeshua vino a este mundo, fue enjuiciado, él en obediencia se dejó hacer todo eso porque ya ese plan estaba determinado, ya había un propósito para su muerte y su crucifixión y su resurrección, porque era la salvación de todos los de la Cajal. ¿Y quiénes lo enjuiciaron? Todas las autoridades humanas que habían: Herodes, Poncio Pilato, los romanos, todos los gentiles y también los que eran del pueblo de Israel que lo rechazaron. Entonces dice, porque por esto también pagáis impuestos. Es decir, fíjense, le está diciendo que deben someterse porque Dios lo manda, porque esos funcionarios están puestos ahí, y no deben someterse por miedo al castigo, sino porque deben ser obedientes como Yeshua. Y dice, por eso, por esa obediencia, debes también pagar impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. ¿Qué quiso decir con esto? Shaul le da un ejemplo ahora de lo que ha estado enseñando hasta ese momento a la Cajal y les dice, pues por eso también pagáis impuestos. Es decir, ustedes se someten al pago de impuestos porque con eso se financia el bien común, o se debe financiar el bien común. Y les dice, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Es decir, Dios les permite estar en esas posiciones para que hagan el bien común a través de proyectos pagados con los impuestos. Y serán ellos los que exhiban si están haciendo el bien. Es decir, los gobernantes recibirán los impuestos y exhibirán si son servidores de Dios al hacer bien con esos impuestos, bien común, o hacer corrupción con eso. Ahí exhibirán, y el de la Cajal debe discernir de acuerdo a lo que está viendo que exhibe ese gobernante. Shaul está haciendo un llamado a la Cajal a pagar impuestos tal como lo hizo Yeshua en Mateo 17, 24, 27, que dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, los recaudadores del medio ciclo fueron a Kefa o a Pedro y le dijeron, ¿no paga tu rabino el impuesto del templo? Había que pagar un impuesto que iba a las manos de los que gobernaban en el templo. Dice Pedro, por supuesto que sí. Cuando llegó a la casa Pedro, Yeshua habló primero y le dijo, Simón, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿a quienes le cobran derechos e impuestos? Y les dice, y le pregunta, ¿se los cobra de sus hijos o de los extraños? ¿Se los cobra de los otros, es decir, los extraños? Y entonces Simón le responde, se lo cobra de los extraños, es decir, de otros. Entonces Yeshua le dice a Simón,
los hijos están exentos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de los reyes de la tierra. Están exentos. Pero para no ofenderlos, ve al lago, echa un sedal y pesca el primer pez que pesques. Abre tu boca y encontrarás un siclo. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es decir, paguemos el impuesto que estaban pidiendo los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que estaba enseñando Yeshua? Que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso le dice, ¿quiénes son los que pagan a los que se le exige? A los que son hijos de los de la tierra, hijos de lo terrenal. Y entonces le dice, págale, porque aunque no son del mundo, ¿no? La Cajal no es del mundo, mientras estén aquí deben exigir un buen comportamiento. Y por eso Yeshua provee para que Pedro y él pagaran ese impuesto a los reyes de la tierra. Entonces dice, pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, que quiere decir respeto, respeto, y al que honor, honor. Shaul va concluyendo y dice, pagad todo lo que debáis. Fíjense lo que está hablando. Viene hablando de los reyes terrenales, ojo, de los impuestos terrenales. Y le dice, pagad todo lo que debáis. Es decir, no te quedes con nada con lo que te puedan señalar como amador de las cosas terrenales. Y a continuación aclara, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Shaul está aclarando que no sean los de la Cajal deudores de cosas terrenales. Por tanto, paga a cada uno lo que le corresponde. Si le debes al publicano, paga tus impuestos. Si le debes al recaudador de impuestos por los servicios públicos, págale por los servicios. Si le debes respeto a alguien, págale respeto. Si le debes honor a alguien, págale honor. Es decir, paga por vivir en Roma, o en otras palabras, paga por vivir en este mundo. Yeshua muestra esta conducta cuando los que se consideraban salvos quisieron hacerle parecer un deudor de los gobernantes terrenales, como se ve en Mateo 22, 17, 21, que dice, entonces dinos tu opinión. Aquí se acerca entonces un experto de la Torá a tratar de hacer ver a Yeshua como un deudor, como alguien que no le quería pagar a el emperador romano, es decir, no quería pagar impuestos al mundo. Y le dice este experto de la Torá a Yeshua, ¿la Torá permite pagar impuestos al emperador romano o no? Yeshua, sin embargo, conociendo sus intenciones maliciosas, dijo, hipócritas, ¿por qué intentas atraparme? Muéstrame la moneda con la que se pagó el impuesto. Le trajeron entonces un denario y él les preguntó, ¿de quién son estos nombres y esta imagen? Del emperador, respondieron. Yeshua les dijo, dad al César lo que le pertenece al César y dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, las cosas terrenales corruptibles se le pagan al Dios terrenal, pero las cosas incorruptibles como la perseverancia en sus mandamientos se le pagan a Dios. En palabras simples, Shaul está diciendo, no se aferren a las cosas terrenales. Estas pertenecen a los amadores de lo terrenal y esas cosas no permanecerán. Aférrense a las cosas que pertenecen a Dios, es decir, a sus instrucciones y sus promesas, pues el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, es decir, su promesa de vida eterna, no pasará. Y luego le dice, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Shaul concluye por qué los de la Cajal deben cumplir las leyes terrenales, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y les dice, no debáis a nadie nada. Es decir, sométanse a las leyes de los gobernantes terrenales y no se resistan a cumplir sus obligaciones, porque si resisten a cumplir sus obligaciones por querer tener más o por no dañar a otros, entonces se vuelven deudores de otros, no de Yeshua, como dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, sino que somos deudores de Yeshua HaMashiach.
Entonces dice, si no, en vez de ver, ámense unos a otros. Para entender esto debemos recordar qué es el amor en la Biblia. El amor en la Biblia es Hashem, es Yehoshua, y se expresa según 1 Corintios 13, 4, 5. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene celos, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente y no toma en cuenta el mal recibido. Eso es el amor bíblico, no el amor terrenal. Ese es el amor, y es hablando de Dios, porque Dios es el amor. Entonces aquí lo que está diciendo es, en esta conclusión, porque el que ama, es decir, el que le ofrece a su prójimo, cambia amor por, el que le ofrece a su prójimo paciencia, servicio, buen comportamiento sin esperar pago alguno, está cumpliendo la Torá respecto al comportamiento de un prójimo. Es decir, lo que le está diciendo Shaul es que cuando él dice amaros los unos a los otros, no le tengas ninguna deuda, sino débele servicio, débele paciencia, débele un comportamiento, un respeto, débele valores. Entonces, si haces eso, estás cumpliendo lo que se refiere al prójimo en la Torá. Para entender lo que dice Shaul, debemos recordar que debemos recordar la parábola del buen samaritano. ¿Qué decía en esta parábola? Que había un hombre que había sido atacado y había sido dejado en el camino, y que pasaron dos hombres, uno era un sacerdote y otro era un levita, es decir, expertos en Torá, conocedores de la palabra de Dios, pero se apartaron de ayudar a aquel hombre. Entonces dice en su parte final esa parábola, pero un hombre de Shomron, es decir, un hombre de Samaria. Samaria era un lugar donde sí creían en el Señor, pero no tenían todavía toda la Torá completa en su corazón, pero estaban buscando de Dios. Esto es como alguien que está iniciándose en la palabra de Dios. Pero dice, este hombre que era de Samaria estaba de viaje y se acercó a aquel hombre que había sido atacado. Y cuando lo vio, cuando este hombre de Samaria, conocedor de la Torá, no tanto como los otros dos que habían pasado, vio a aquel hombre golpeado y maltratado, dice, tuvo compasión. Cambia la palabra compasión por amor, dice, tuvo amor, que es lo que está hablando Shaul acá. Tuvo amor. Entonces se acercó a él, untó aceite, le sirvió, y vino en sus heridas y las vendó. Es decir, le está dando un servicio pacientemente, sin arrogancia, sin una actuación indecorosa, sin buscar que este hombre le pague. Lo vendó, luego lo montó en su asno, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 jornales, es decir, el salario de 2 días de trabajo, y se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y si gastas más que esto, te lo pagaré cuando regrese. Aquel hombre no estaba esperando que aquella persona, que no se sabe si era un creyente o no, aquella persona no iba a pagarle. El hombre no estaba haciendo esto para cobrarle después el servicio a esa persona. Dice, te lo pagaré cuando regrese, le dice al mesonero. Y entonces aquí Yeshua para la parábola, la detiene y le pregunta a aquel hombre que se supone que era un experto en la Torá, y le va a preguntar entonces, de estos 3, es decir, del sacerdote que había pasado, del levita que había pasado, ambos perfectamente conocedores de la Torá, y de el samaritano que estaba ayudando a aquella persona desconocida que no se sabe si era un creyente, Yeshua le pregunta, de estos 3, ¿cuál te parece que se ha convertido en prójimo? Escuche, en prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones. Y aquel experto en Torá le respondió, el que tuvo amor de él, es decir, misericordia de él. Yeshua le dijo, aquel experto en la Torá, ve y haz como él hizo.
Esta era la enseñanza que le estaba dando Shaul. Cuando vayan al mundo, a Roma, allá afuera, y estén con toda esa gente, y haya alguien que sea necesitado de que ustedes le den algún servicio, alguna palabra, no lo hagan esperando que se les pague. Ayúdenlo con un comportamiento decoroso, porque lo que le deben de ver a cualquiera, sea creyente o no, es respeto, paciencia, servicio, no arrogancia, no comportamiento indecoroso. Le dice, como le está diciendo, como le dijo Yeshua a aquel hombre que preguntó, a quien le preguntó quién es el prójimo, y él le dijo: el prójimo es el que sirvió, el que pagó por los servicios, el que curó al otro. Entonces Yeshua le dijo: bueno, ve ya, haz eso mismo. Y es lo que está Shaul diciéndole: ustedes van a salir allá, hagan lo mismo que hizo aquel samaritano. Y luego les dice: porque esto, por eso, lo que vayan a hacer por amor, porque lo van a hacer sin esperar un pago, no cometan entonces adulterio contra ese prójimo, no maten a ese prójimo, no le hurten a ese prójimo, no codicien las cosas que tiene ese prójimo, y cualquier otro mandamiento háganlo. Y en esto se resume la palabra. ¿En qué? En que amarás a tu prójimo, es decir, amarás porque tú eres prójimo de aquel, y ámalo así como tú mismo te amas. Shaul llega a la conclusión del por qué le está dando estas instrucciones a los de la Cajal, judíos y gentiles, y les concluye citando 4 de los 10 mandamientos dados a la Cajal en el Sinaí, y que dice que también se los da entonces en Deuteronomio y en Éxodo, y que tiene que ver con la relación con el prójimo. Es decir, Shaul está hablando: van allá afuera, van a encontrarse gente que no son de la Cajal, ténganle paciencia, sirvan, compórtense, relaciónense como ese prójimo samaritano se relacionó con el que tenía necesidad. Y citando esas palabras, esos mandamientos, de los 10 mandamientos, dice: porque esto, ¿qué cosa? Amar al prójimo se resume en: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Es decir, no le hagas eso al necesitado, aquel que está golpeado. Y dice: y si algún otro mandamiento hay en estas palabras, y cuando dicen estas palabras se está refiriendo a los 10 mandamientos, se resumirá en que seas un prójimo como aquel samaritano. Es decir, vuelvo a reiterarles: sean un prójimo de aquel que los necesita. Cuando Shaul está diciendo esto, debe estar citando la Torá en Deuteronomio 6:4-6 y Levítico 19:18, que Yeshua resumió en Mateo 22:34-40, cuando se acercó a aquel experto de la Torá que le dijo: rabino, ¿cuál es el mandamiento de la Torá, o los mandamientos de la Torá más importantes? Y él le dijo: debes amar a Adonai tu Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, es decir, tú totalmente, con todas tus fuerzas. Ama a Adonai. Este es el mandamiento más grande e importante. Y el segundo es similar: debes amar por ser tú el prójimo. Debes amar, fíjense cómo lo dice en el hebreo, debes amar por ser tú el prójimo, ama al otro como a ti mismo. Toda la Torá y los profetas dependen de esos 2 mandamientos: amar a Adonai y ser prójimo del otro. Todo eso depende. Los 10 mandamientos se pueden resumir, o dependen, todos los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos se resumen en 2: ama a Adonai y ama al prójimo. Shaul da a entender que los de la Cajal deben comportarse como el buen samaritano, porque eso fue lo que dijo Yehoshua al sabio de la Torá que quería heredar la vida eterna. Él le dijo: ve y haz tú lo mismo que hizo el prójimo del hombre herido. Entonces le dice: el amor no obra mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Shaul, para cerrar su conclusión, dice: el amor no obra mal al prójimo. Lo que está diciendo es que el que tiene amor en su corazón, es decir, a Yeshua, acuérdense que Yeshua es el amor,
no hace daño al prójimo. Y a continuación concluye, por tanto, el amor es el cumplimiento de la Torá. Es decir, Yeshua es la meta de la Torá. Es como si Shaul dijera, el que tiene Yeshua en su mente no procura hacer daño, sino que se hace prójimo de aquel que sea de la Cajal o del mundo. Se hace prójimo de aquel que crea o no en Mashiach. Porque Yeshua es la meta de la Torá, es decir, el modelo de persona al que debe llegar todo el que es de la Cajal del Mesías. Y luego le vas cerrando, y hace todo esto, es decir, ama a tu prójimo, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es interesante cómo va cerrando Shaul. Después de su conclusión, Shaul pasa a exhortar a los judíos y gentiles de la congregación a exhibir el comportamiento de Yeshua en el mundo, porque su venida para él era inminente. Para él, Shaul, viendo cómo las leyes se estaban deteriorando en el mundo romano, ya él asumía que Mashiach iba a llegar. Shaul pensaba que en aquel orden mundial de Roma, del Imperio Romano, gobernado por una élite de pocos, sojuzgando a muchos y estableciendo leyes que poco a poco iban en contra de la voluntad de Dios, eso era la señal de la llegada de Yeshua para aquel tiempo, por lo cual él hacía una exhortación urgente diciendo, en todo este capítulo lo que ha dicho es, somítanse a las leyes que no van en contra de la Torá, no teman, muestren buena conducta, no se aferren a lo terrenal, no sean deudores de nadie en este mundo, exhiban paciencia, servicio, humildad, rectitud, no busquen pagos, no se irriten, no traten mal con bien, no traten mal, sino hagan el bien, es decir, sean prójimos de todos, no transgredan los mandamientos que guardan al prójimo, y sean como Yeshua. Eso es todo lo que le estaba diciendo en este capítulo. Entonces cierra la exhortación diciendo, disciernan el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Este fue un mensaje para la Cajal del mundo romano en aquel tiempo, que sigue haciendo eco para la Cajal de Yehoshua que hoy duerme. Entonces le dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La exhortación de Shaul se hace más intensa y dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Shaul estaba haciendo una exhortación a los de la Cajal de Roma, pero era una exhortación para todas las congregaciones aún en este tiempo, y les dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Fíjense, según los historiadores, la ciudad de Roma del tiempo de Shaul llegó a alcanzar 1 millón de habitantes, y lo que predominaba como valores sociales era un deseo personal por ser lo que quieras ser. O sea, tú quieres ser lo que tú quieres ser en este mundo romano, tú lo logras, y un amor por el dinero, eso era lo que premiaba allí, y no importaba si se dañaba al prójimo para obtener dinero. La violencia era la piedra angular de los gobernantes, castigaban de forma implacable a los que ellos condenaban como criminales o rebeldes al orden mundial. Esto se conocía como la paz de Roma. Por eso Yeshua decía, yo les doy la paz, no como Roma se las da. La ciudad de Roma era el paraíso del crimen, robos, tráfico de esclavos, falsificación de moneda, corrupción gubernamental, traiciones, represión de las reuniones públicas, espías que informaban de cualquier movimiento, persecución de los grupos religiosos que perturbasen a los dioses romanos. Los gobernantes se comportaban de forma aberrante, eran violentos, depravados y corruptos. Entre los más destacados estaban Tiberio, Calígula y Nerón. Esto era el avance de la oscuridad a la que se refería Shaul, la noche,
Dice, la noche que ha llegado hasta nuestros días, esa misma noche que estaba en Roma, hoy está en nuestros días. Shaul veía cómo crecían las obras de las tinieblas, por lo que él pensó que la venida de Mashiach era inminente y hacía un llamado a la Cajal para que no se hicieran partícipes de las obras de las tinieblas, sino que se vistieran con las armas, es decir, con la Torá y los profetas, para esperar el día. El día es Mashiach. En otras palabras, desen prisa, le dice Shaul, no duerman en recompensas terrenales, renuncien a cualquier obra de la oscuridad que quieran atraerlos y protéjanse conociendo la palabra de Yeshua, conociendo la luz, es decir, el día. Y dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Yeshua Mashiach, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Shaul cierra con esto y se los pone más claro de lo que anteriormente había dicho. Les está diciendo y les explica que ellos, los de la Cajal, al estar en el mundo, en Roma, deben andar decentemente como de día, es decir, vivan decentemente, porque el que camina de día, todos lo pueden ver y él puede ver a todos, es decir, hay claridad y transparencia. Y agrega algunas de las obras de las tinieblas en las que las Cajal no deben participar, se las va a agregar. Dice, entre estas obras estaban las adoraciones y fiestas dedicadas a los dioses de Roma, que se celebraban con orgías y borracheras, es decir, con promiscuidad sexual y lujurias. Además traían peleas y codicia de las pertenencias del prójimo. Estas obras de las tinieblas eran celebradas y promovidas por los gobernantes de la población de Roma y buscaban que los de la Cajal se unieran a esas tinieblas. Shaul reitera el llamado a los judíos y gentiles para que se vistan del Señor Yeshua, el Mesías, es decir, que perseveren en la Torá y los profetas para esperar el día, y que no pierdan el tiempo pensando en cómo satisfacer los deseos pecaminosos de sus viejas naturalezas. En otras palabras, no permitan que las tinieblas del mundo globalizado los siga seduciendo con festividades que terminan en orgías y borracheras, con leyes que promueven la promiscuidad sexual y el apetito desordenado y desenfrenado de los placeres carnales. Ante la forma de vida del sistema del mundo, perseveren en vivir en el día, en la luz, y siempre que dependa de ustedes, mantengan la paz con el prójimo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.